Como fue anunciado, recibimos al diputado Juan José Olaizola, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buenos días, gusto. Bueno, yo relataba y decía antes de la entrevista que el alejamiento de Massoyer, más allá de que uno puede considerar que quizás una circunstancia de esta característica no sea solamente por un hecho, uno imagina de tener aparejado alguna otra consideración, no deja de ser un indicador de algo. ¿Qué es ese algo? Es lo que quizás todos nos estamos preguntando. Usted, desde la oposición, el diputado que más rápido se movió en cuanto a la inquietud por este asunto, ¿qué es lo que más le preocupa? A nosotros hace tiempo que nos preocupan las distintas posiciones en el gobierno en torno al proceso de UPM. Por un lado vemos a un Ministerio de Transporte, al ministro Víctor Rossi, con un optimismo en torno al proceso, y vemos un Ministerio de Economía encabezado por el ministro Astori, sumamente cauto, manifestando su preocupación en torno al tema. Hay una nota que es clara en el semanario Búsqueda hace un tiempo atrás, donde Astori dice que él tiene preocupación en torno a las negociaciones, que le preocupa mirar con lupa las negociaciones, que es totalmente distinta esta negociación por la planta de UPM2 que la de planta de UPM1 o la de Monte del Plata, y que además va a suponer un endeudamiento para las próximas generaciones, así que él va a tener una actitud de estar muy encima de las negociaciones. Ahora se produce la renuncia de Massoyer. Nosotros le hemos preguntado al ministro Rossi cuando vino a comisión por este tema si había una única postura en el gobierno o había distintas, y ahora surge claramente que son distintas y que hay un alto jerarca como un ex viceministro y uno de los principales directores del Ministerio de Economía que renuncia y que estaba en las negociaciones porque no está de acuerdo, según él mismo dijo, con alguna de las cláusulas de la negociación. Nosotros, por un lado, estamos preocupados por esta parte, saber cuál es la verdadera posición del gobierno en torno a UPM. Por otro lado, estamos preocupados sobre si Uruguay está contando con los negociadores capacitados para llevar adelante una negociación de este porte. Hay unas declaraciones también en la semanario Búsqueda del director de Transporte Ferroviario, Álvaro Fierro, donde manifestó su preocupación de que Uruguay aceptara por falta de conocimiento cláusulas de UPM que no son necesarias. Mostró hace cuestión de un mes y algo, su preocupación en el sentido de que no estaba seguro que Uruguay contara con los negociadores calificados. Nosotros también le preguntamos esto al ministro Rossi, nuestra preocupación en el mes de junio en la Comisión de Transporte de Diputados, y ahora hicimos un pedido de informe con las declaraciones de Fierro y días después fue cesado en el cargo. Así que nos quedó la duda si Fierro tenía razón y fue cesado, o si Rossi tiene la postura de Rossi es la verdadera o es la de Fierro. Ahora, vayamos por partes. Ustedes lo que interpretan es que el alejamiento de Massoyer claramente es una muestra cabal de que en el Ministerio de Economía no termina de cuajar en la negociación con UPM. Bueno, él mismo lo dijo. Entonces nosotros estamos convocando a la Comisión de Transporte de Diputados, a los ministros Astori y Rossi, para que vengan a explicarnos por qué renunció Massoyer y para que vengan a explicarnos cuál es la verdadera posición del gobierno en torno al tema. Es verdad, claro, desde el Parlamento ustedes no siempre tienen todas las herramientas para poder incidir, pero es verdad que la negociación mayormente la viene llevando adelante tanto Roballo, desde la Prosecretaría de la Presidencia, como en particular Álvaro García, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, todo lo que tiene que ver con la logística. Es verdad que participan otros ministerios, pero la negociación en sí mismo la viene llevando adelante Presidencia de la República, y ahí ustedes no tienen posibilidades de incidir. O sea, la posibilidad de que vayan Rossi y Astori y digan que ellos conocen la negociación pero que no están participando en la misma es una posibilidad latente. Bueno, pero a ver, estamos hablando del ministro de Economía y estamos hablando del ministro de Infraestructura. Si no conocen la negociación el ministro de Economía y el ministro de Infraestructura, ya sería mucho más preocupante. Que no sean ellos los que estén incidiendo directamente. Bueno, pero son los ministros a cargo de las áreas, entonces tienen que tener la información. Son dos ministros clave. Claro, pero la información ellos ya han dicho que no la van a revelar porque, entre otras cosas, hay una cláusula de confidencialidad con la empresa, y en todo este proceso la oposición ha reclamado muchas veces conocer los contenidos de lo que se está negociando. Y la posición del gobierno siempre es la misma. Nosotros estamos negociando, una vez lleguemos al entendimiento vamos a hacer pública la negociación, vamos a brindar toda la información disponible y ahí se va a poder opinar. Una cosa son cláusulas de confidencialidad, otra cosa es que el Parlamento Nacional no conozca los principales lineamientos de lo que se está negociando. Que no conozca si Uruguay cuenta con técnicos calificados. Que no conozca que Uruguay está capacitado o no para endeudarse por más de $1.000 millones como va a suponer las inversiones para UPM. Que no conozca o no si las inversiones para UPM van a postergar inversiones en materia vial en todo el país que son necesarias y que rompen los ojos que hay que hacer, inversiones en rutas en todo el país. Entonces son cosas muy importantes que el Parlamento tiene que estar informado. ¿Ustedes consideran, de todas maneras, que hasta el momento había una especie de desconocimiento
Por lo menos poca información. Por lo menos poca información. Incluso la presentación que se hizo hace unos días atrás en el Radisson fue una presentación muy general, dirigida a las empresas, y nosotros nos parece que es demasiado importante la decisión que tomó ayer el economista Massoyer, y que el Parlamento tiene que conocer las causas de cómo va el proceso y cuáles son las causas que meritaron la renuncia de un alto jerarca del Ministerio de Economía referida a este tema. Es una especie de punto de quiebre la salida de Massoyer. Yo creo que es muy importante y que nosotros merecemos una explicación, y la gente merece una explicación de cómo se está llevando adelante la negociación por más de $1.000 millones de inversión, que es una cifra para Uruguay muy importante, y que tenemos que saber si hay certeza en esta negociación, si tenemos claro el rumbo al que vamos, o como dijo el director Fierro en búsqueda, de repente estamos aceptando cláusulas que nos está pidiendo UPM por desconocimiento, por carecer de los técnicos adecuados en esta materia. ¿Qué sería carecer de los técnicos adecuados? Es decir, por ejemplo, no sé, al momento de decidir la vía, el porte, o sea, ¿en qué áreas usted entiende que quizás podamos estar todos los uruguayos y el Estado en su negociación con UPM carente de los negociadores capacitados? Le doy un caso. En materia de infraestructura, AFE es la que maneja la infraestructura ferroviaria. Hoy no está representada en estas negociaciones prácticamente. El director de la oposición pidió el otro día información y no se le dio sobre las negociaciones que se están llevando a cabo. Y después, el propio ex director de transporte ferroviario del Ministerio, Fierro, dijo en esa entrevista que yo le mencionaba que la doble vía que exigía UPM entre Florida y Durazno casi se acepta por falta de conocimiento, y después se dio cuenta que no era necesario. Entonces estamos hablando de hacer 100 kilómetros de vía adicional, que no era necesario porque era una exigencia de la empresa, y prácticamente Uruguay no puede ponderar la importancia o no de hacer esa vía. Entonces me parece que es muy importante en este proceso, si Uruguay no tiene los técnicos calificados, conseguirlos, porque existen técnicos que estén adecuados técnicamente, es decir, estén acostumbrados a tomar decisiones y negociaciones en una obra de este porte. Uruguay no está acostumbrado a una obra de este porte. Entonces Uruguay tiene que tener en su elenco de negociadores gente que pueda ponderar las decisiones, que pueda ponderar si técnicamente son adecuadas, si Uruguay tiene que aceptar algunas exigencias de la empresa, y el costo que tiene tomar esas decisiones y las decisiones a futuro, y el compromiso a futuro de endeudamiento que está tomando el país. Por ejemplo, esto que tantas veces se habló en cuanto al trazado de la vía, dónde se debería hacer pasos a nivel, donde se descartó finalmente los pasos subterráneos por un tema de costos, o prácticamente está descartado. Usted dice que quizás ese proceso no tuvo la profesionalidad que requería cuando hablamos de una inversión que en un principio se estimaba cerca de $800 millones, ahora parece que los números son algo menores. El tema es así. Nosotros queremos tener claramente las cifras, porque, por ejemplo, cuando el ministro fue a comisión, nosotros le dijimos que para mover 2 millones de toneladas, los técnicos que nos asesoran nos dicen que son 3 trenes de entrada y 3 trenes de salida. El ministro nos dijo hasta 7. Obviamente estamos hablando de cosas distintas. Le pongo un ejemplo claro. El metro de Valparaíso en Chile transporta cargas en la noche y transporta pasajeros en el día, y esto se negocia. Entonces, se armó, por ejemplo, por parte de dirigentes del Frente Amplio, recuerda el ex intendente Arana, algunas resistencias en la Intendencia de Montevideo al trazado para la llegada de la vía al puerto. Pero si estamos hablando de 6 trenes es una cosa, si estamos hablando de 14 trenes es otra. Es decir, tenemos que tener claro de qué estamos hablando, para saber las decisiones que hay que tomar, para saber los pasos elevados que hay que construir, para hablar de soterramientos. Entonces, primero tenemos que tener bien claro de lo que hablamos. Para ustedes, 7 trenes, o sea, 14, 7 de 10, sí, es un disparate. No, capaz que son necesarios, pero tenemos que saber si son 6 o son 14. Tenemos que tenerlo claro. Por eso ese es el tipo de información que nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Transporte, que nos dé información clara, porque sobre la información clara se puede ponderar las obras que son necesarias y no hacer obras de más por desconocimiento o por pretensiones de la empresa, que la contraparte uruguaya puede acabar la posibilidad de que no tenga los técnicos capaces de decir son necesarias o no son necesarias. Claro. Queda claro que para ustedes es un proceso relativamente cerrado, no tan con tanta luz como ustedes desearían, y no solamente está el miedo por el proceso en sí mismo, sino por tomar decisiones que no sean adecuadas. Exacto. Que además de no ser adecuadas, comprometan en mucho dinero al Uruguay, a los próximos gobiernos y a las próximas generaciones. Claro, pues no es solamente un tema, bueno, básicamente, más allá de que se dice que las obras van a empezar durante este gobierno,
seguramente se van a extender y va a requerir varias fases, ¿no? Sí, además, si las obras principales se van a hacer bajo el régimen de PPP, el repago se hace al finalizar la obra. Entonces, estamos hablando que necesariamente el repago lo van a hacer los próximos gobiernos y las próximas generaciones de uruguayos. Y con relación al plan de infraestructura, esos 12.000 millones de dólares que el ministro Astori dijo en la rendición y está en el documento que ya se va ejecutado más del 50%. ¿Qué consideraciones hacen ustedes desde la oposición? Porque ahí el gobierno muestra una especie de... Dice, todavía no va a la mitad o estamos llegando recién a la mitad del gobierno, y pese a lo que mucha gente asegura, nosotros ya ejecutamos más del 50% de los 12.000 millones de dólares que habíamos anunciado. Mire, en infraestructura vial, que es el tema que nos ocupa en la comisión, y que es una necesidad imperiosa de Uruguay, porque vivimos un verdadero estado de emergencia vial. Si usted recorre el país, en todos los departamentos le van a decir el estado en que están las rutas. 2.360 millones de dólares de inversión. La ejecución real que hubo en 2015 y 2016 sumada es 19%. Es decir, hay un notorio atraso en la ejecución. Días pasados presentamos un pedido de informes por el pésimo estado que está la Ruta 2 entre Soriano y Cardona, por ejemplo, y eran obras previstas 2016-2017. Estamos terminando 2017 y se ha hecho muy poca cosa. Le digo otro ejemplo, por ejemplo, bueno, ni que hablar de la 30, ni que hablar de la 26, donde hasta el consulado argentino ha repartido volantes a sus turistas, donde el turista argentino entre por un lado ve Uruguay natural y por el otro lado un volante del consulado que le dice tenga mucho cuidado cuando maneja por la ruta 26 y le da una lista así de los peligros que significa manejar por esa zona. En la ruta 7, por ejemplo, si usted va a Valentines, Cerro Chato, Santa Clara, no solamente va a ver la ruta 7, que es una ruta principal nacional en pésimo estado, sino que además, por el mal estado de las rutas transversales, están prácticamente aislados de la capital departamental de 33. Entonces, uno puede ver los costos logísticos, el encarecimiento de las mercaderías por el mal estado de las rutas, pero además eso tiene un rostro humano, que es que muchas poblaciones quedan aisladas, tienen dificultades o encarecen sus traslados en el departamento por el estado de la infraestructura, porque claramente el crecimiento de la inversión no ha sido acompañado en estos últimos años por un crecimiento de la producción, no ha sido acompañado claramente por una inversión vial acorde a las características que se necesitan. Y estamos en una emergencia vial. Totalmente, lo dijo el presidente de la República el 1 de marzo en el mensaje a la ciudadanía, y si usted ve las cifras de inversión vial por millón de tonelada kilómetro entre 2010 y 2016, todos los años han sido menores a la cifra de inversión vial en el año 2002, que fue el peor año de crisis económica. Y entonces, tomando en cuenta esa emergencia vial, ¿ustedes creen que estratégicamente, está bien, está la coyuntura de la planta de UPM, hay una especie de requerimiento por parte de la empresa, pero ¿se postergó una cosa por otra? Esperemos que no. Esperemos que no. Creemos que no puede ser así. ¿Y en los hechos qué le dicen? Usted dice, esperemos que no. Nosotros estamos preocupados. Estamos preocupados y ya se lo hemos dicho al ministro cuando iba a comisión, que no creemos que las inversiones que se precisan en todo el país tengan que ser postergadas, o algunas de ellas, por las inversiones que se necesitan para la planta de UPM, que nosotros apoyamos el emprendimiento, como apoyamos todos los emprendimientos de las plantas y como apoyamos todas las leyes y normativas que se generaron, la de forestación, la de zonas francas, la de ley de puertos, que fueron iniciativas que permiten que hoy podamos llevar adelante esas plantas y estos emprendimientos industriales. Si no se hubiera plantado esa semilla en los años 80 y 90, hoy no podríamos estar hablando de plantas de celulosa en nuestro país. Claro, pero usted dice, estamos preocupados, y dice, esperemos que no. Los indicios que ustedes tienen, los números, ¿les indican que el gobierno privilegió el proyecto de ferrocarril y de alguna manera descuidó la emergencia vial? Es que hasta ahora no podemos saber porque estamos hablando de planes. Y aparte el dinero, claro, el gobierno no lo tiene. En un equipo como generalmente tiene el Estado uruguayo, no hablemos del gobierno, hablemos del Estado, con recursos humanos tampoco hiperabundantes en cuanto a cantidad para este tipo de cuestiones. El Ministerio de Transporte es uno de los ministerios que no tiene tampoco una gran plantilla de trabajadores. Cuando uno enfoca todas las baterías en un proyecto, aunque no lo quiera, descuida a otros. ¿Ustedes perciben que esto pasó? Es decir, que el Ministerio de Transporte se enfocó demasiado quizás en la infraestructura para UPM y descuidó lo otro. Nosotros no creemos que sea un problema de técnicos, creemos que es un problema de inversión. Es decir, acá hay un rezago vial que está estimado por estudios serios de la Cámara de la Construcción, de CPA Ferrer y del exministro Cáceres, entre 2.000 y 2.527 millones de dólares para poner la red vial en condiciones al comienzo de este periodo.
Se han invertido algo así como 500 millones, un poquito menos, en 2 años. Este año se prevén invertir 500 millones, pero aún es insuficiente. Para recuperar la red vial y mantenerla en el periodo, habría que hacer una inversión entre 700 y 800 millones de dólares por año, y claramente ha sido menos, ha sido 150 millones de dólares, 200 millones en el primer año, y en el segundo año ha estado en 260 millones de dólares. Este año está previsto 535 millones de dólares. Hay que ver si se termina, porque le planteé recién el caso de la Ruta 2, donde no viene al ritmo que tenía que venir. Entonces, a fin de año pasaremos raya y veremos cuál ha sido la inversión real, pero claramente, igual así, no se logra recuperar el rezago vial que tiene el Uruguay. Juan José Olaizola, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.